Hola, yo soy Marcelo Kaufmann, soy médico neurólogo, soy el jefe del consultorio de neurogenética clínica y molecular y del laboratorio de neurogenética del Hospital Ramos Mejía de la ciudad de Buenos Aires. Hoy les voy a presentar algunos de los resultados preliminares que obtuvimos hace unos años en el estudio de los factores genéticos de las leukodistrofias y las leucoencefalopatías genéticas. Allá por el año 2016 presentamos en el Congreso Argentino de Neurología estos resultados donde hacíamos un primer corte de estudio de nuestros primeros 9 años, de la experiencia obtenida en nuestros primeros 9 años de trabajo en la investigación de los factores genéticos responsables de un número importante de pacientes afectados por este tipo de leucoencefalopatías. Como ustedes saben, las enfermedades hereditarias de la sustancia blanca son un motivo relativamente frecuente de consulta dentro de la patología neurogenética, ¿sí? Y es, al igual que otros tipos de enfermedades u otros grupos de enfermedades que nosotros vemos en nuestro consultorio, un tipo de enfermedades o un grupo de enfermedades que están caracterizadas por una alta heterogeneidad genética. Esto quiere decir que no estamos hablando de solo uno o unos pocos trastornos, sino que estamos hablando de cientos de ellos, cada uno de enfermedades individuales y cada uno con mecanismos distintos en función de la causa de ellos, si la causa de ellos está dada por mutaciones o cambios en la secuencia genética de distintos genes. Esto hace que su abordaje diagnóstico molecular muchas veces pueda parecer complejo y que requiera la utilización de distintas herramientas de diagnóstico. En particular, en los últimos años, nos hemos visto muy beneficiados por avances tecnológicos que han mejorado rotundamente la posibilidad de estudiar las causas genéticas de distintas enfermedades, porque han facilitado mucho la posibilidad de leer la secuencia de muchos genes a la vez. En particular, estas tecnologías son hoy reconocidas como Next Generation. Por otro lado, en grupos de enfermedades como estos, es muy importante contar con un muy buen algoritmo que permita priorizar y utilizar de una manera más racional todas estas herramientas que tenemos disponibles para el diagnóstico, con el fin de un uso más racional de los recursos, pero sobre todo con el fin de poder ofrecer una mejor atención a nuestros pacientes y lograr un mayor éxito en términos diagnósticos. No es necesario agregar que es muy importante poder detectar la causa genética de estos trastornos y de cualquier enfermedad en general, porque nos brinda mejores posibilidades para la asesoría genética y a su vez abre la puerta a reconocer nuevos targets terapéuticos. Entonces los objetivos de nuestro trabajo fueron caracterizar y estratificar una población de pacientes adultos y pediátricos con leucodistrofias y leucoencefalopatías genéticas, desarrollar y evaluar el rendimiento diagnóstico de un algoritmo clínico molecular que utilizó técnicas de secuenciación clásica y de nueva generación en una corte prospectiva de pacientes con trastornos neurogenéticos de la sustancia. Para ello llevamos a cabo un estudio de corte prospectivo, observacional y descriptivo, en el que incluimos pacientes adultos y pediátricos que fueron asistidos en nuestro consultorio en el Hospital Ramos Mejía desde mayo del 2008 hasta diciembre del 2016, en los cuales el criterio de inclusión estaba dado por un diagnóstico clínico imagenológico de leucodistrofia o leucoencefalopatía genética, ¿sí? Entonces nuestro algoritmo consistía en una completa evaluación del fenotipo, que incluía, además de la completa investigación de la historia familiar, una extensa evaluación clínica, una extensa evaluación de los estudios por imágenes de resonancia magnética y la complementariedad en muchos de ellos de estudios neurometabólicos, ¿sí? En particular, medir la actividad enzimática de algunas enzimas que están involucradas en distintos procesos metabólicos y cuando se ven afectadas provocan enfermedades de la sustancia blanca. Entonces, luego de esta primera evaluación se nos presentaban dos posibilidades. La primera de ellas es que la presentación fenotípica del paciente fuera
característica de un síndrome en particular o de una enfermedad particular, ¿sí? La segunda de ella es que el fenotipo fuera más inespecífico o que el trastorno que sospechábamos presentara una alta heterogeneidad genética. En el primero de los casos realizamos estudios de genes individuales por técnica de Sanger, ¿sí? Entre ellos estudiamos, por ejemplo, genes como ABCD1, ARSA, NOTCH3 o CSFR1, y en el segundo de los casos, ¿sí? Realizamos secuenciación masiva de paneles multigénicos, ¿sí? Bien, durante la primera etapa de nuestro trabajo, desarrollamos la puesta a punto de las distintas herramientas de diagnóstico molecular. Esto requirió el trabajo de un equipo multidisciplinario en el que usamos tanto recursos humanos como recursos tecnológicos disponibles localmente. Nuestros resultados allá hacia 2016 fueron la inclusión de 46 pacientes. Podemos observar que había una predominancia de pacientes masculinos. Esto está dado porque algunos de los trastornos tienen un patrón de herencia ligada al X, en particular la adrenoleucodistrofia. Podemos observar que la edad de inicio fue bastante amplia, con pacientes incluidos en distintos momentos de su vida, sí con una predominancia también de pacientes en los primeros años de la vida. Por otro lado, podemos ver la amplia heterogeneidad clínica o heterogeneidad fenotípica que suelen manifestar los pacientes con enfermedades de sustancia blanca, donde podemos observar que la sintomatología puede incluir trastornos cognitivos, retraso en su neurodesarrollo, la presencia en muchos de ellos de epilepsia, la presencia de ataxia como un signo clínico bastante frecuente en los pacientes con enfermedades de sustancia blanca, y la presencia de disfunción piramidal también manifestada como cuadriparesia espástica, ¿sí? Por otro lado, en los pacientes adultos, en los cuales una de las etiologías frecuentes es la enfermedad de Cadasil, ¿sí? Es habitual observar la presencia de migraña y de disfunción cognitiva. Si tenemos que mencionar las manifestaciones clínicas más allá del sistema nervioso, ¿sí? Destacan aquí claramente manifestaciones endocrinológicas, en particular dos, ¿sí? Por un lado, la disfunción del eje adrenal, con un síndrome de Addison, observación bastante frecuente en la adrenoleucodistrofia, y por otro lado, la presencia de disfunciones en el eje gonadal, característico también en otro tipo de leucoencefalopatías genéticas, ¿sí? Finalmente, es habitual observar también cambios en el diámetro craneal, como macrocefalia y microcefalia, ¿sí? Y por otro lado, al ser pacientes también adultos los que incluimos, no es infrecuente observar coexistencia de otras comorbilidades. Vamos hacia nuestros resultados de rendimiento diagnóstico molecular. Podemos observar que en nuestra corte logramos un rédito diagnóstico global de un 60%. Esto quiere decir que 6 de cada 10 pacientes que fueron incluidos al final del camino pudo ser identificada la causa genética de su trastorno, la etiología genética del trastorno. Podemos ver acá que las dos entidades que más frecuentemente observamos fueron la adrenoleucodistrofia y la enfermedad de Cadasil. Podemos observar en esta tabla un detalle de todas las distintas entidades que identificamos, ¿sí? Además de las que mencioné en el slide anterior, vale la pena también mencionarse otras, como la enfermedad de Alexander, tanto en sus presentaciones pediátricas como adultos, la leucodistrofia 4H, y la enfermedad por evanescencia de sustancia blanca o Weill-Marter, ¿sí? Brevemente les voy a comentar un par de casos clínicos. Este fue un paciente que a los 10 años había presentado un cuadro progresivo de convulsiones, trastornos visuales, un compromiso motor piramidal, asociados a cambios en la coloración de piel y mucosas. El examen neurológico mostraba una disfunción severa, con una afectación severa del lenguaje y una cuadriparesia espástica y una postura distónica severa.
¿sí? Podemos observar en el familigrama varios pacientes varones afectados y un familigrama consistente con un patrón de herencia ligado a X. Hacia la derecha podemos ver las imágenes por resonancia magnética donde se observa la localización característica de esta patología, que es la adrenoleucodistrofia, ¿sí? Con esa presentación más posterior y periventricular simétrica, con refuerzo con el gadolinio, con la sustancia de contraste. El laboratorio nos mostraba una disfunción del eje adrenal y un aumento marcado en los ácidos grasos de cadena muy larga. Los estudios moleculares, siguiendo nuestro algoritmo, cuando la sospecha era de un fenotipo característico como este, nos llevaron a secuenciar el gen responsable de la adrenoleucodistrofia, que es ABCD1, y identificamos una variante patogénica en el exón 1 de este gen. Por otro lado, este es un caso de una paciente femenina que a los 15 años había presentado un cuadro neurológico progresivo con convulsiones atónicas y focales que secundariamente generalizaban, ataxia, déficit motor, el su hemisferio izquierdo y un deterioro cognitivo. ¿Sí? Podemos observar aquí en las imágenes por resonancia un compromiso difuso de la sustancia blanca, bilateral, y la presencia también de algunas lesiones quísticas. ¿Sí? Este era un fenotipo que uno lo puede pensar como más heterogéneo, pero particularmente la sospecha de una enfermedad de sustancia blanca evanescente estuvo presente, y sabemos que este trastorno está causado por alteraciones en al menos 5 genes. Entonces esto hace que sea mucho más costo efectivo utilizar la secuenciación de un panel multigénico por Next Generation Sequencing. Eso fue lo que hicimos y encontramos en homocigosis una variante patogénica en el exón 3 de uno de estos 5 genes, que corresponde a la subunidad B3 del factor de inicio de la transcripción tipo 2. Entonces pudimos confirmar un diagnóstico clínico molecular de enfermedad de la sustancia blanca evanescente o Weill-Marter. ¿Cómo nos comparamos con otras series que han sido reportadas en la literatura? Bueno, nosotros tenemos un sesgo de una población un poquito mayor de pacientes adultos que otras series. Esto llevó a que encontráramos más pacientes con enfermedades más frecuentes en población adulta, como CADASIL y la leucodistrofia de cuerpos esferoidales axonales y células pigmentadas. Nosotros tuvimos un rédito diagnóstico en Notch 3 para cada SIL de un 40%, quizás un poco más bajo que otras series de la literatura, pero tuvimos también mayor laxitud en los criterios para secuenciar este gen. Podemos mencionar que esta es la primera serie de casos de esta extensión publicada en Argentina, y queremos destacar el alto rendimiento global diagnóstico del algoritmo utilizado, y que el rendimiento de las técnicas de Next Generation Sequencing está en un 50%. Algunas de las limitaciones y desafíos que tenemos hacia adelante es que aún utilizando todo esto todavía quedan pacientes en los cuales no logramos identificar la causa genética. Debemos seguir trabajando, debemos seguir haciendo más extensivo el uso de estas tecnologías. Como conclusión, entonces, reportamos una corte de leucodistrofias y leucoencefalopatías genéticas de mayor envergadura argentina. Presentamos un algoritmo clínico molecular que facilita y permite optimizar el uso de recursos tanto clínicos como de laboratorios, y que es una necesidad seguir expandiendo el acceso a estas metodologías en nuestros pacientes. Queremos hacer un agradecimiento especial a la Fundación Lautaro, que necesita, que no solo ha financiado este trabajo, sino que nos ha brindado un constante y permanente apoyo a nosotros y a todos los pacientes y familias afectados por estos trastornos. Muchas gracias.